Brownies perfectos. Esta es la receta definitiva, es la receta de brownies con la que vas a triunfar y te la voy a enseñar en muy poquitos pasos. Lo primero que tienes que hacer es tener ya todos tus ingredientes preparados, listos y en orden, y vamos a empezar. El paso número 1 es que vamos a fundir la mantequilla con el chocolate. Aquí tengo una combinación de chocolate semiamargo con chocolate amargo. Este viene en diferentes presentaciones. Usa un buen chocolate, el que a ti más te guste. Vamos a llevarlo a fundir. Lo puedes hacer en baño María, yo lo voy a hacer en microondas porque se hace mejor y se funde más rápido. Y esto tienes que hacerlo así junto, porque el chocolate es muy sensible a la temperatura. Entonces al hacerlo con la mantequilla ayuda a recubrirlo y lo protege. Entonces hay que llevarlo a fundir. Y si lo haces en microondas, hazlo en intervalos de 30 segundos. Listo, así es como te debe de quedar, se tiene que ver así de líquido y así de brillante. Y algo importante, a veces lo funden por separado la mantequilla y el chocolate y corres el riesgo de quemarlo. A veces me dicen, es que se me hizo como una pasta. Aquí hay algo que tener en cuenta y es 1, revisa la caducidad, es muy importante tener esto en cuenta. Y otra cosa que también te recomiendo es que uses un chocolate de cobertura. Estos están hechos, este es como el chocolate real que también se le dice, están hechos con manteca de cacao. Entre más porcentaje de cacao tenga, es de mejor calidad. Ahora, paso número 2, vamos a agregar el azúcar y aquí te va un súper deli tip. Aquí tengo 2 tipos de azúcar. Este es azúcar regular, azúcar común y azúcar morena. El azúcar de este tipo es mucho más húmeda, entonces eso nos va a ayudar a que tengamos un resultado de un brownie que queda por el centro así mucho más chiclosito, más húmedo. Así que ahora agregas el azúcar. Los brownies llevan una cantidad importante de azúcar, no te preocupes, probablemente si es la primera vez que estás haciendo un postre te parezca mucha azúcar, pero el azúcar, aparte de endulzar, tiene esta función de mantener la humedad. O sea, el azúcar recoge toda la humedad del huevo, de los líquidos del huevo, del café, de la mantequilla, y lo que hace es retener esa humedad en el centro, por lo tanto te va a quedar el brownie así perfecto. Otra característica importante de la función del azúcar en este brownie, en la masa de brownies, es que hace que se le forme esa corteza doradita en la parte de arriba. Entonces no te espantes, también por eso este deli tip de combinar los 2 tipos de azúcar. Así está perfecto, sigue los pasos, te va a quedar el mejor brownie del mundo. Listo, ya está. Ahora paso número 3, vamos a agregar los huevos de 1 por 1. Y un error muy común también es que mucha gente bate y bate los huevos. En el brownie no tenemos que batir los huevos, no nos interesa la parte de ponerle aire al brownie. El brownie no es un bizcocho. Entonces agregamos los huevos y los vamos a ir incorporando con la misma palita. Los huevos principalmente son líquido, entonces en este mismo paso vamos a agregar otro líquido que es el café y este es un súper deli tip. Muchas veces piensan que el café le va a dar sabor a café y no, realmente la función del café aquí es potenciar el sabor del chocolate, así es que lo vamos a agregar aquí también. Usa un café soluble del que encuentras en cualquier lado, lo único que sí tiene que estar bien intenso, pero no te pases de esa cantidad de líquido. Último paso, vamos a mezclar la harina con la cocoa. Esta no está endulzada y la harina que estoy usando no lleva ningún tipo de leudante. Es harina de trigo común, la de todo uso. Y finalmente, pero no menos importante, aquí mismo en esta mezcla de polvos agregamos la sal. La sal también nos va a ayudar a resaltar el sabor del chocolate. Hay personas que le ponen polvo de hornear, pero ese es un error muy común. O sea, el brownie clásico no lleva polvo de hornear. Listo, y ahora ponemos estos ingredientes secos con el resto de la preparación. Y vamos a ir mezclando así. Y no se sabe exactamente quién inventó el brownie, o sea, hay muchas teorías de que si fue un pastelero que se quedó sin harina y por eso le salió así. Otras personas dicen que no, que en realidad fue una pastelera que se le olvidó echarle el polvo de hornear. En fin, hay un montón de mitos. Lo único que sí es verdad es que se inventó en el este de Estados Unidos a finales del siglo XIX.
Y otra cosa que también es una realidad es que este es un postre súper popular que vuelve loco a todo el mundo. Sigues mezclando todo hasta que se integre bien. Aquí ya va la última parte de polvos mágicos. Y ya casi tenemos esto listo. Si te fijas, es una receta que es verdaderamente fácil, no necesitas batidora, o sea, todo lo hicimos en un solo tazón. Hay miles de recetas de estos brownies, o sea, son tan populares que habría casi cada persona tiene su propia receta, pero de verdad esta receta que te estoy dando es la definitiva, o sea, te juro que vas a triunfar. Y ya lo tienes listo, solo asegúrate de raspar bien el tazón para que no haya restos de harina sin integrar. Te va a quedar una mezcla así de densa. Paso siguiente, vamos a ponerle en un molde para llevarlo a hornear. Importante, horno precalentado a 190 grados. Precaliéntalo más o menos unos 10 minutos. Yo usaré este molde de aluminio de 20 por 20 centímetros. Ya está engrasado, está enmantecado y también le puse 2 láminas de papel para hornear. Una vez salido del horno, déjalo sobre una rejilla y algo que te recomiendo hacer es golpear el molde. Esto te ayuda para que pierda aire y se compacte más. Se le van a formar estas grietas, pero ese está perfecto. El tiempo de horneado puede variar dependiendo de tu horno, pero te sugiero que estés muy atento a partir de los 20 minutos. Puedes revisar si ya está hecho moviendo un poco el molde dentro del horno y comprobarlo una vez que ya esté afuera. La mezcla no se debe de mover para nada. Y otra forma de comprobarlo, en este caso no nos funciona exactamente el método de clavar un palito porque este tiene que quedar muy suave por el medio. Entonces lo que te sugiero es que claves un palito en la orilla del brownie y tiene que salir seco y verse dorado por las orillas. Y después lo vas a insertar en el centro y entonces te tiene que salir con un poquito de mezcla. Ya que lo tengas bien frío, ahora sí ya lo puedes partir. Y te iba a decir, prepárate porque te voy a enseñar cómo queda por dentro para que veas esta deliciosura, pero nadie nunca está preparado para ver tanta deliciosura. Y también te voy a enseñar ahorita cómo hacer que se vea más antojable para vender. Mira toda esa humedad, mira cómo se ve esa corteza así por encima, doradita, bien compacto por el centro, delicioso, chocolatoso. Tienes que hacerlo. Y ahora puedes ponerle los toppings que quieras, así ya saben deliciosos. Yo aquí tengo galletas, fresas, almendras y nuez, pero puedes alocarte y poner lo que más se te antoje. Y también tengo aquí poquita ganache y en esta otra manguita tengo cajeta. Puedes usar también dulce de leche que es más consistente. Y ya con esto que le pusimos también nos ayuda para poder pegar más los toppings. Yo me los comería así sin toppings, pero esta es una idea para que llamen más la atención y para que vendas más por si los estás haciendo para vender. Y ya nada más para envolverlos, yo conseguí esta caja de pizza, bueno, me la regaló mi cuñado. Salió para mi cuñado y nada más yo la pinté y le puse unos stickers como decoración. Y listo, ya tienes la receta de brownies perfecta para triunfar. Si lo haces, recuerda que me encanta ver tus fotos. Y si es la primera vez que estás empezando a vender, si estás haciendo estos brownies para vender y todavía no sabes, no tienes idea de cómo calcular el precio de tus postres, aquí en el canal tengo un video, aquí te lo voy a poner, es como una guía donde te enseño algunas cosas que tienes que tener en cuenta antes de cobrar tus productos. Recuerda que si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, me apoyas un chorro cuando lo compartes y le das like. Yo soy Elena y esto es Nivel Delicia. Bye.